De aprender, conocer y saber lo que ocurrió años atrás. Iremos en busca de la verdad. Historia activa, inicia bien tu día. Historia activa, conoce día a día. Historia activa, la historia que motiva. Historia activa, donde la historia cobra vida. Hola, soy Gabriel León, autor de La Ciencia Pop. ¿Qué es la ciencia? Más de alguno puede pensar que la ciencia es saber cosas, un cuerpo de conocimientos, como decía Carl Sagan. Sin embargo, para los científicos la ciencia es usar la curiosidad de manera metódica y sistemática para averiguar un poco más acerca de la naturaleza. Y las historias que hay detrás de los descubrimientos científicos nos muestran un poco cómo funciona no solo la cabeza del científico, sino cómo la ciencia es realmente una actividad realmente humana. Entender, por ejemplo, cómo el investigador que descubrió la insulina estaba tan estresado que se emborrachaba todos los días con alcohol del laboratorio. O descubrir cómo fue que los tomates perdieron su sabor a medida que el hombre los fue cultivando. Descubrir cómo en la muerte de una mujer en Estados Unidos produjo importantes avances para estudiar, por ejemplo, la biología celular. Ese tipo de preguntas aparecen de manera espontánea cuando uno empieza a leer un poco de ciencia. Va un poco más allá del resultado. Bien, buenas tardes, estimados alumnos, apoderados, público en general de aquí de nuestro Colegio Inglés Católico de La Serena y de la región de Coquimbo. Hoy día nos encontramos tristemente con el último programa de estos tremendos programas que hemos tenido durante la pandemia. Llegamos al número 35, pasamos por programas de historia, siglo XX, siglo XIX, premios nacionales de historia, historiadores nacionales. Después pasamos a Activando la Cultura, hablamos de educación, estamos hablando de ciencias, del periodismo, de cosas que finalmente aportan a la cultura en general. Y hoy día ya nos encontramos en el último capítulo oficial de Historia Activa, que ha tenido grandes invitados, obviamente, y agradecemos a cada uno de ellos por su tiempo también y disposición, al igual que el equipo de Historia Activa que ha trabajado durante este tiempo, ¿cierto?, preparando los programas, y las familias que nos acompañan cada miércoles, cada viernes o cada sábado en los programas que hemos realizado. Así que a todas las familias que están aquí en el chat, siempre acompañándonos. Bien, sin más preámbulos, voy a dejar al profesor Cristian Poblete para dar inicio a nuestra presentación.
Hola, buenas tardes, querida comunidad. Primero que todo agradecer a Sebastián por la invitación, por esta oportunidad de poder conversar con los alumnos, con Gabriel. Agradecer a Gabriel también por haber aceptado esta invitación. Y yo, ¿qué voy a hacer? Yo voy a presentar a nuestros panelistas, a nuestras panelistas, ¿cierto? Para que van a participar de este programa. Por un lado tenemos a Juan Pablo Díaz, y acompañado de Pablo Díaz, tenemos también a Emilia Blamey, acompañado de su abuelita Drina Blamey. Y también tenemos a Ignacia Herrera y acompañada por Patricia Valencia. Buenas tardes, chiquillas, chiquillos. Bien, sin más preámbulos, ahora vamos a hacer una... Juan Pablo nos va a hacer una pequeña reseña de Gabriel para poder presentarlo de mejor manera. Así que adelante, Juan Pablo. Buenas tardes. Nuestro invitado de hoy es Gabriel León, bioquímico y doctor en biología celular y molecular de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue académico e investigador en la Universidad de Comunicación de la Universidad Andrés Bello entre el año 2008 y 2005 y director para la comunicación de la ciencia de la misma universidad entre el 2015 y el 2017. Desde el año 2018 trabaja de manera independiente en divulgación científica en diferentes plataformas. Ha publicado libros en Chile, México, España y República Checa. Sus libros son Ciencia Pop, ¿por qué me sigue la luna? ¿Qué son los mocos? ¿Por qué los perros mueven la cola? Y Pandemia. Muchas gracias, Pablo. Juan Pablo, perdón. Bien, a continuación vamos a comenzar inmediatamente con el set de preguntas, nuestra primera etapa. Y voy a dar el pase a Pablo, que va a dar un pequeño va a contextualizar la pregunta para que Juan Pablo después haga la pregunta a nuestro gran invitado. Ok. Gabriel, tú diriges un laboratorio de investigación en la Universidad Andrés Bello, lo que uno podría pensar que es un sueño para cualquier científico. Hacías clases, publicabas papers, y en ese sentido, Juan Pablo te va a hacer la primera pregunta. ¿Hay un hecho específico que te hizo dejar el laboratorio y dedicarte a escribir y a la divulgación científica? ¿O fue un consejo de su hija? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación a conversar. Muy buena pregunta, porque efectivamente era un sueño para alguien que siempre le gustó la ciencia, poder llegar a ser científico de verdad, po, tener laboratorio, proyectos, estudiantes y todas estas cosas. Pero la vida académica es mucho más compleja que eso. La investigación es solo una de las tantas cosas que yo hacía. Hacía mucha docencia, hacía también extensión y también administración, junto con la investigación. Entonces, mi tiempo estaba dividido en muchas tareas distintas y no las disfrutaba todas por igual. Ciertamente lo que más me gustaba era la investigación científica, pero a medida que avanzaba en mi carrera, tenía cada vez menos tiempo para hacerlo. Se esperaba que a esa altura el laboratorio funcionara de una manera más independiente de mi presencia, y por lo tanto la distribución de mi tiempo no me tenía tan contento. Entonces, lentamente, yo diría que en un lapso de 3 o 4 años, comencé a estar cada vez más incómodo con mi vida, con cómo estaba viviendo la ciencia. Sentía que tenía muy poco tiempo para la ciencia, básicamente, y que pasaba la mayor parte de mi tiempo dedicado a otras labores que, a mi entender, no era necesaria mi presencia tampoco ahí. Se aprovechaba mucho mejor mi tiempo estando en el laboratorio. Y ese hecho, me di cuenta, no iba a cambiar. O sea, cada vez iba a ser peor, de hecho, porque muy probablemente con el paso del tiempo hubiera tenido que tomar algún cargo, como ser jefe de departamento, no sé, director de algo, y eso ciertamente te va alejando de lo que a mí más me gustaba, que era hacer investigación científica, estar en el laboratorio con los estudiantes, y, y eso lentamente comenzó a generar una sensación bien incómoda. Ya no estaba tan contento como yo pensé que iba a estar. Y ese hecho, se conjugó con un accidente.
El año 2011, cuando recién estaba empezando mi vida como académico, llevaba 2 o 3 años trabajando como académico, cuando todavía estaba contento con mi trabajo, me corté el tendón de Aquiles jugando fútbol. A mí me encanta el fútbol. Y me tuvieron que operar y me dieron licencia por 2 meses. Entonces terminé en cama, no podía caminar, así que terminé en cama por 2 meses. Estaba muy aburrido. Y para aprovechar el tiempo decidí en ese momento comenzar a escribir un blog que se llamaba El Efecto Rayleigh. Y en ese blog lo que yo quería era contar la ciencia. No quería enseñar ciencia, no me interesaba ser un profesor de ciencia, sino que yo quería compartir algunas historias que yo encontraba muy entretenidas, con elementos narrativos bien fascinantes, de historias deslumbrantes, algunas terribles, anécdotas, cosas divertidas, que estaban rodeando algunos hechos científicos que me parecían relevantes. Y ese blog, yo me comprometí a publicar una historia al mes. Y lo hice, me fue súper bien. Le fue tan bien a ese blog que lentamente me empezaron a invitar a la radio a hablar de ciencia, me invitaron a los diarios a que escribiera de ciencia, me invitaron a la televisión a hablar de ciencia. Y en un momento, un editor, una persona que yo no conocía, leyó mi blog y me mandó un mensaje por Facebook. Y me dijo: Gabriel, leí tu blog y me parece que sería un excelente libro. Hablemos. Y dije: va, mira qué interesante. Yo nunca busqué escribir un libro. Básicamente me invitaron a escribir un libro. Y así nació La Ciencia Pop 1, el año 2017. Y a esa altura, cuando publiqué La Ciencia Pop, tenía muy claro que la vida académica, como yo les contaba, me estaba como molestando, y descubrí que tenía esta otra faceta, era un buen comunicador. Y yo no lo sabía, lo descubrí haciendo el blog. Y en un momento, es como el meme, es el del chico que va abrazado con una niña y mira para atrás, fue algo parecido. Yo iba con mi laboratorio y de repente veo la comunicación de la ciencia, que me empezó a parecer súper atractiva. Y en un momento de análisis decidí que efectivamente mi camino iba por el lado de la comunicación científica. Ya no iba a generar conocimiento, sino que iba a democratizar el conocimiento que otros producían. Y me sentía muy cómodo en eso, y finalmente así fue que tomé la decisión. Así que es una mezcla de varios factores que contribuyen a este camino nuevo que yo he seguido el día de hoy, que evidentemente al principio, cuando yo comencé a trabajar en esto, jamás me imaginé que iba a tomar ese camino. Eso. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Gabriel, por la respuesta. A continuación, la señora Adrina también va a contextualizar la pregunta que nos va a hacer enseguida Emilia. Adelante, estimada. Está muteada, Emilia. Lo voy a llevar un poquitito a lo que tiene que ver con esta pasión que nos acaba de explicar. Siempre nosotros le estamos diciendo a nuestros niños que los libros son un pilar fundamental en el desarrollo tanto cognitivo y emocional de los pequeños. Ser lector desde la infancia no solo nos proporciona un placer, sino que nos aporta también a lo que es la herencia cultural, también científica y literaria. La lectura, por lo tanto, es un maravilloso proceso interactivo en el que se establece una importante relación entre el texto y el lector, que contribuye al desarrollo de estas áreas cognitivas, y son sobre todo en nuestros niños. Y ahora, a menudo es muy frecuente ver a nuestros niños entretenerse con tablets, con smartphone, y también desde temprana edad, incluso antes de que aprendan a leer o a escribir. Por lo tanto, desde allí, desde nuestras conversaciones con Emilia, es que le nacen estas preguntas. ¿Cuánto tiempo le toma escribir? ¿Es fácil escribir? ¿Y cuáles son los grandes problemas que aquejan a los niños de hoy? Muy interesante. Lo primero, y yendo a la introducción de la pregunta, cambiaría todo si a lo mejor cuando un niño llora o se pone mañoso o está como odiosito, en vez de pasarle el celular, le pasarle un libro. Así de sencillo. Un libro para pintar tal vez, no un libro para leer, pero algo distinto al celular. Porque ciertamente es un mundo que resulta tremendamente atrapante. Hay colores, hay animaciones, hay música, es súper divertido. Pero no es más divertido que un libro tal vez. La diferencia es que no hubo oportunidad para competir. Entonces, el mensaje es claro para los padres.
Ese momento, que yo lo reconozco porque también lo he vivido, ese momento cuando uno está alterado, está cansado, está ocupado, y sientes que el celular es una salvación. Y se lo entrega y el niño cae hipnotizado y queda ahí. Hay que buscar otras formas de conseguir algo similar y que puede ser justamente a través de un libro para cambiar ese escenario que era descrito. Ahora, con respecto a cómo yo escribo, que es la pregunta que me hacía Emilia, es súper divertido. Yo escribo en mi cabeza. Nunca escribo en el computador. O sea, es decir, cuando yo me siento en el computador a escribir la mecánica de teclear, yo tengo muy claro lo que voy a escribir, muy claro. Lo he repasado en mi cabeza un montón de veces, ya ordené las ideas, y en ese sentido, siempre estoy aprendiendo cosas nuevas que quedan guardadas en mi cabeza. Es como una bodega gigantesca. Y tengo tantos datos guardados porque yo además soy un gran lector. Leo de manera caótica y desordenada. Leo todo el día de absolutamente todo lo que se te pueda ocurrir. De fútbol, de ciencia, de química, de arqueología, de cocina, de pan, de tecnología, de historias divertidas, de fútbol, de lo que sea. Leo todo el día, estoy leyendo, todo el día. Y si algo me llama la atención, digo, ¡ay, qué divertido esto! Voy y profundizo sobre eso. Y si me encuentro con algo que no sé, digo, ¿qué es esta cuestión? Voy y lo averiguo. O sea, googleo, ¿qué es esto? Digo, wow, qué interesante, y descubro cosas nuevas que van quedando ahí guardadas. Y de repente digo, mira, esta historia es interesante y la voy a unir con esto otro que leí hace 3 meses atrás, y esta otra historia que acabo de leer hace 2 días, pero no en este orden, porque primero va esto aquí y en mi cabeza todo eso, bien ordenado. Y una vez que está la historia lista, escrita en mi cabeza, ahí me siento a escribirla, el acto físico de escribir. Nunca me siento frente al computador sin saber de qué voy a hablar, nunca. Y de hecho yo creo que es un gran error. La inspiración no va a venir con el puntero haciendo así en la pantalla del computador, no. La inspiración viene en cualquier momento, ¿ya? Y por lo tanto, uno podría decir que yo estoy todo el tiempo trabajando. Incluso a veces estoy viendo una película y veo un detalle interesante y lo anoto para que no se me olvide. De hecho, me mando mensajes a mí mismo. Y a veces son mensajes de audio. Oye, Gabriel del futuro, así me digo yo al Gabriel del futuro, acuérdate de esto. Entonces después yo le agrego, gracias Gabriel del pasado, nos comunicamos entre los distintos Gabrieles. Y fíjate que sí hay momentos en los que estoy escribiendo y de repente no sé cómo conectar dos y me trabo, como un engranaje así. Y ahí, cuando estoy en ese momento, yo digo, ¿sabes qué? Es hora de quebrar esto. Me pongo las zapatillas y me voy a correr. Y corro 10 kilómetros. Me pongo audífonos, escucho música y corro 10 kilómetros. Antes, cuando se podía salir, ahora en pandemia es difícil. Y corro, y corro, y corro, y de repente se destapa la idea. Digo, así es. Claro, y voy y vuelvo a escribir en la cabeza mientras corro. Digo, y llego a la casa, me ducho y ya tengo muy claro cómo voy a resolver ese problema que ocurrió ahí. Entonces, nunca escribo directamente en el computador, siempre tengo la historia en mi cabeza y una vez que la tengo en la cabeza, ahí recién la escribo y la paso al computador. Y usualmente voy editando al mismo tiempo, en el fondo esculpo y pulo al mismo tiempo, voy limando las asperezas, poniéndole un toque de humor, tal vez alguna historia, y es un proceso que disfruto profundamente, profundamente. Disfruto mucho pensando en la historia, armándola en mi cabeza, pero también escribiéndola, porque me da la oportunidad de seguir siendo creativo, voy editando, voy cambiando cosas, es un trabajo profundamente creativo. Es un trabajo muy entretenido y ciertamente me parece fascinante que esas cosas que a mí me hacen tan feliz escribiendo, haya personas que se entretienen mucho y también son felices leyendo. Y eso a un escritor es lo que le produce ciertamente más satisfacción. Muchas gracias por la respuesta. A continuación, Patricia nos va a conversar un poquito, nos va a otra vez contextualizar de la pregunta que nos hará posteriormente Ignacia. Bueno, Gabriel, mira, respecto a los papers que ustedes realizan y posibles falsas informaciones que se han publicado, no estamos hablando de tus publicaciones, sino que de las publicaciones en general de los científicos. ¿Qué tan estrictas cree usted que son las revistas científicas en publicación de papers? Hay de todo. Y yo creo que eso es una pregunta súper interesante por varias razones.
La primera, la más importante, la ciencia no es la verdad. La ciencia no es el paper. La ciencia no es la cura de una enfermedad. La ciencia no es la batería nueva de un celular. La ciencia es una forma de pensar. La ciencia es un método. La ciencia es esta forma de pensar sistemática, escéptica, ordenada, que impulsada por la curiosidad nos lleva a entender mejor el mundo, a achicar la incertidumbre. Eso es ciencia. Y por otra parte, no podemos reducir la ciencia a un lenguaje. En el fondo, que algo suene científico no quiere decir que sea ciencia. Por ejemplo, medicina cuántica bioenergética. Sí, suena a ciencia, pero es una burrada, no es nada. Es algo que alguien inventó para robarle plata a la gente, ¿cierto? Pero suena a ciencia. Medicina cuántica, cuántica me suena. Bioenergética, por supuesto, ¿cierto? Ya. Por eso es importante entender que la ciencia no es un producto, no es una cosa, sino que una forma de pensar. ¿Ya? Eso es súper importante. Y por otro lado, la ciencia es una actividad humana, que la hacen las personas. No hay androides ni robots en los laboratorios o tomando muestras, son seres humanos. Y por lo tanto, la ciencia, en ese sentido, es tan humana como cualquier otra actividad, como el fútbol, la pintura, los profesores, los abogados, los arquitectos. Hay seres humanos ahí. Y el tercer elemento que es interesante es que el día de hoy, uno de los pocos incentivos que existen en la academia es la publicación de papers. Entre más papers publicas, mejor te va. Más plata ganas, más rápido progresas en tu carrera, más reconocimiento tiene tu universidad o el lugar donde tú trabajas. Entonces, si el único incentivo es la cantidad de papers que tú publicas, y entendiendo que la ciencia es una actividad realizada por seres humanos, que somos imperfectos, ¿cierto? Y eso es importante también. Los científicos no son la reserva moral del mundo. Son personas comunes y corrientes, que tienen trabajos que no son muy conocidos, pero eso es todo. Y por lo tanto hay científicos que mienten. Por supuesto que sí. ¿Hay gente que miente? Sí. ¿Hay abogados que mienten? Sí. ¿Hay futbolistas que mienten? Sí. ¿Hay profesores que mienten? Puede ser, ¿cierto? Sí, me dice Cristian. ¿Hay científicos que mienten? Por supuesto. Si son seres humanos. Es parte de la naturaleza humana. Entonces también es importante sacarse esta idea de que la ciencia es una actividad aséptica, que flota en el aire, que nunca toca el suelo, que no se ensucia, porque es una actividad humana. Y por lo tanto está atravesada por todas las cosas buenas y malas que tiene la naturaleza humana. El día de hoy, ciertamente, han proliferado, por ejemplo, unas revistas que se llaman Predatory Journals, revistas predatorias, que básicamente publican cualquier cosa, mientras pagues. Entonces hay revistas que cobran $5.000 y tú puedes publicar cualquier burrada, pero va a estar publicado. Entonces, pero está publicado. Por eso es importante separarlo. La ciencia no es lo que se publica en los papers. Eso es sencillamente una forma de contar lo que alguien hizo. Porque además la ciencia tiene repetición y uno tiene que confirmar aquello. Por eso no podemos reducir a la ciencia ni a sus productos ni a su forma de comunicar. Porque eso no es ciencia. Son modos de contar lo que uno hizo y eventualmente en esos modos puede haber engaño. ¿Ya? Entonces, es súper importante que particularmente los más chicos sepan un cambio de paradigma súper importante que ha habido en estos días, o en estas décadas. Antiguamente, yo nací el año 75, ¿ya? Soy una persona ya mayor, y cuando yo era niño, si quería saber algo más, por ejemplo, sobre la agricultura egipcia, lo podía leer en una enciclopedia. Y si bien en mi casa la enciclopedia que había era antigua y estaba desactualizada, bueno, los egipcios habían ocurrido hace un montón de años, así que la verdad no iba a cambiar mucho, y yo leía y aprendía. Uno lee y uno aprende. Leer era sinónimo de aprender, pero ya no. Ya no, porque el día de hoy todo el mundo anda con uno de estos en el bolsillo, y acá uno puede poner la cosa que a uno le dé la gana. En el fondo, yo si quiero hacer una broma, o quiero mentir a propósito, quiero engañar a la gente, lo puedo escribir en internet. ¿Por qué se los menciono? Porque me he topado con gente, por ejemplo, que cree que las vacunas causan problemas de salud. Las vacunas son malas. Y cuando yo les pregunto de dónde sacaron eso, la respuesta siempre es, lo leí en internet. Leer no es sinónimo de aprender. La habilidad de leer no es aprender. Tienen que acompañarlo de esto.
Si ustedes no navegan por internet con el cerebro prendido, es evidente que van a generar un montón de creencias súper locas, como que la Tierra es plana, el hombre no llegó a la luna, las vacunas causan autismo y un montón de cosas de esa naturaleza. Por eso los niños, es súper importante, el día de hoy la habilidad más importante que tienen que tener cuando salgan del colegio es la habilidad de pensar de manera independiente, la habilidad de corregirse a ustedes mismos, la capacidad de no valorar más tener la razón que llegar a la respuesta correcta. Y eso enseña en la ciencia, uno es humilde, porque yo puedo tener una hipótesis sobre un fenómeno que me gusta mucho, y digo, mira, yo creo que esto pasa por esto, pero si viene otra persona y me demuestra que la hipótesis mía está mala y es otra, yo como científico lo único que me queda decir es que tenías razón, yo me equivoqué y la evidencia que tú tienes es mucho mejor, así que ahora yo pienso como tú. Y es lo más normal del mundo. Lo más normal del mundo. Y esa habilidad es importante que las niñas y los niños la tengan cuando salgan del colegio, porque se van a convertir en adultos más responsables, que eligen mejores autoridades, que las cuestionan de manera respetuosa, que se involucren en la vida pública y que además nadie va a poder engañar. Eso. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Sí, a propósito de lo que tú comentabas de los accesos de la enciclopedia que tú leías, y también asociado a lo que es la divulgación científica, hoy en la actualidad también tenemos una cantidad de accesos, posibilidades tremendas. En mi caso, por ejemplo, cuando era más chico, lo que más tenía acceso era al Icarito, a la ciencia, era lo más cercano que tenía. Entonces, era como... Entonces, ahora como que, bueno, nosotros también considero que los profesores tenemos la responsabilidad de ayudar a los niños a guiarlos a saber investigar, ¿cierto? Desde lo que corresponde a la información que tienen. Entonces, me hace mucho sentido lo que tú dices y los consejos que le das a los chiquillos, así que se agradece también para uno como profesor escuchar aquello, así que se agradece. Bien, pasamos a la segunda etapa, en donde otra vez, nuevamente, Pablo va a contextualizar la pregunta y Juan Pablo va a hacer su pregunta. ¿Ok? Sí, ok. Bueno, para la preparación de este programa revisamos algunas entrevistas y en la edición del diario La Tercera del 6 de noviembre de este año nos llamó la atención un comentario del cual surge la siguiente pregunta. Pablito. Primero que nada, voy a decir el comentario que tú hiciste, porque seguramente nadie lo conoce. Dice, creo que la educación, particularmente la preescolar y la primaria, es la clave para transformar a Chile en un país más justo y feliz. ¿Por qué nos podría explicar por qué cree eso? Claro. Existe mucha evidencia que sugiere que las etapas de desarrollo cognitivo más tempranas, aquellas que coinciden con la educación preescolar y escolar temprana, terminan siendo las que tienen mayor impacto y relevancia en el desarrollo cognitivo de las niñas y los niños. Es en aquel momento donde aprenden a pensar, aprenden a intercambiar ideas, aprenden a equivocarse, aprenden a razonar de manera crítica, y por lo tanto debería ser la etapa de la enseñanza donde el Estado ponga más recursos, donde garantice que la calidad de esa educación que los niños y niñas de este país van a recibir sea de la más alta calidad posible, porque eso va a tener un impacto gigantesco en el desempeño posterior. Es muy difícil corregir trayectorias académicas después del sexto básico. Hábitos como la lectura, por ejemplo, se pueden formar de manera mucho más sencilla cuando uno es joven, cuando uno tiene 5 años, 6 años, cuando recién aprendió a leer, porque después es más complejo. No es que no se pueda, ojo, es más difícil sencillamente. Y por lo tanto, teniendo en cuenta el impacto gigantesco que esa etapa del desarrollo en particular tiene en el futuro y en la trayectoria de una niña o un niño, parece sensato entonces hacer que esa sea la más relevante en la educación. Y por otro lado, y lo dije en la respuesta anterior, una niña y un niño que aprende a pensar, más que aprender cosas, ¿cierto? Porque yo me puedo saber la tabla periódica de memoria, y eso al día de hoy no tiene ni un valor, ni uno. Yo voy a Google, busco tabla periódica, y ojo, ¿cómo distingo una verdadera de una falsa si no entiendo su lógica? Alguien que entiende la lógica de la tabla periódica puede mirar y decir, esta está buena, esta está bien, porque tiene el orden correcto de aquí para allá y de aquí para allá.
Perfecto. Eso es distinto. Está razonando sobre un hecho que vio en Internet. Y por lo tanto, esa persona se va a convertir en un adulto que va a tomar mejores decisiones en todo ámbito. Ojo, que es también importante. El pensar como un científico no quiere decir que todo el mundo tenga que ser científico, dedicarse a la ciencia. Todo el mundo debería pensar cómo lo hace un científico, porque de esa forma va a analizar sus problemas de manera racional, usando la evidencia, no lo que crea, lo que le tincó. Si les ofrecen un crédito de consumo o un crédito hipotecario, no van a decir, oh, me tincó mal de este banco porque el logo es más bonito. No, po. Van a pensar en decir, voy a comparar la tasa de interés para ver cuál crédito. Obvio, po. Tienen que pensar de esa forma. Y eso apunta un poco. Una persona que toma mejores decisiones ciertamente es más feliz. Entonces se produce una cadena de eventos que parten todos, es la educación preescolar y escolar temprana, y que tiene que ver con la generación de estas habilidades que residen aquí, po, que es la habilidad de aprender a pensar, que es probablemente la más importante que uno puede la más importante que uno puede adquirir en el colegio. Eso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Adelina, proceda ahí con Emilia. Cedo la palabra. Perfecto. Lo voy a llevar ahora, Andrés, hasta lo que tiene que ver con la comunicación científica, ¿ya? Y nosotros hasta fines del siglo XX, la difusión de la comunicación científica la realizaban a través de publicaciones, de libros, como usted lo explicó recién, y así también en reuniones o en presentaciones de científicos. Y esta debía estar siempre como sustentada por algún medio institucional. Usted tiene un tremendo currículum, lo presentó Juan Pablo, por lo tanto, desde acá nos surge la siguiente pregunta. ¿Y cómo es hacer comunicación científica para niños? Mira, yo una vez les voy a contar una historia. Estaba en un congreso científico en Puerto Varas, era de la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular de Chile. Y le hice exactamente esa pregunta a los académicos que había ahí. Había varios académicos de renombre, un par de premios nacionales de ciencia, y le dije, profesor, ya éramos colegas a altura, así que nos tuteamos. Oiga, profe, ¿usted haría una charla en un colegio? Y se ponían pálidos. Y me decían, no, por ningún motivo. Y yo les preguntaba, pero ¿por qué, profe? Y me decían, no tengo idea de cómo hablarles. No sabría cómo hablarles, porque yo estoy acostumbrado a hablarle a mis colegas. Y por lo tanto yo me paro y hablo las cosas que sé y todo el mundo me entiende. ¿Cómo le explico a un niño lo que es un QTL, por ejemplo? Que es una herramienta de genética. ¿Cómo les hablo? No sé. Y eso tiene todo el sentido porque nosotros los científicos no nos forman para eso. No nos entregan herramientas comunicacionales que nos permitan comunicarnos con distintos públicos. Y ciertamente hay personas que tienen esa habilidad innata, que son capaces de explicar bien las cosas complejas a públicos que no necesariamente están formados en esa área. Dicho eso, la comunicación de la ciencia para el público infantil es probablemente una de las más desafiantes que existen, porque ciertamente el nivel de conocimientos que un niño o una niña puede tener para entender fenómenos complejos es más pequeño que el que tiene un adulto, que ya terminó el colegio al menos. Entonces uno debe adaptar el lenguaje, debe entender en qué están pensando, debe modificar la forma de hablar incluso. Y por eso, por ejemplo, en los libros que yo escribí para niños, una gran inspiración fue mi hija, porque ciertamente yo hablo mucho de ciencia con ella, y sé cómo se relaciona con las preguntas, qué cosas le causan sorpresa, cómo la manifiesta, qué preguntas secundarias vienen cuando le estoy explicando algo, y eso quedó plasmado en los libros. Entonces, finalmente aproveché que en mi casa había una niña muy curiosa que se relacionaba con su padre científico a través de las preguntas para sacar ideas de ahí acerca de cómo mostrar estos contenidos que muchas veces son extremadamente complejos. Y por otro lado, eso implica muchas veces recurrir a herramientas como los ejemplos, las metáforas, las historias, y de esa forma garantizar que uno pueda entregar bien un mensaje, ¿ya? Una idea en particular. Y siempre despertando la curiosidad. En el fondo,
A mí no me interesa contestar una pregunta. A mí me interesa generar más preguntas. Entonces, cuando tú me preguntas algo, muy probablemente yo voy a intentar contestarte, pero también voy a intentar sembrar en ti la idea de otra pregunta, una pregunta nueva, que me pueda hacer dialogar contigo. Y de esa forma, juntos, vamos a ir interrogando la naturaleza sobre distintas cosas. Muchas gracias, Patricia e Ignacia. Ya, hablando en el contexto de ciencia y oportunidades, Ignacia tiene la siguiente pregunta para Gabriela. ¿Cómo ve a las mujeres en el área de la ciencia? ¿Piensa que tienen menos, más o iguales oportunidades que los hombres? Hay que ser súper claro. El día de hoy tienen menos oportunidades. ¿Por qué? Porque en el mundo las mujeres tienen menos oportunidades. Es así. Ganan menos plata por el mismo trabajo que un hombre, están menos representadas en los estudios científicos, están menos representadas en la academia, ganan menos becas, y es un problema que tenemos que asumir y resolver, por supuesto. Eso ya está ocurriendo, al menos ya hay conciencia de que hay un problema. Por ejemplo, si ustedes van a un colegio, a un quinto básico, y le piden a los niños que dibujen, a los niños y a las niñas, que dibujen a alguien que hace investigación científica, la mayor parte del tiempo van a dibujar a un hombre viejo, con el pelo parado y delantal. Los científicos son todos así. Rara vez dibujan mujeres, y eso tiene que ver con la exposición de las mujeres, particularmente en los medios de comunicación. Fíjense que en las películas, rara vez el científico es una científica, ¿cierto? Usualmente un hombre blanco. El deportista es el afroamericano y el delincuente es latino, ¿cierto? Los estereotipos dominan a la cultura popular. Y por eso es tan importante comenzar lentamente a derrumbarlos. Eso, ¿cómo se consigue? Exponiendo a las niñas a ejemplos de mujeres científicas. Hace poco me tocó participar en un taller de matemáticas con perspectiva de género, y una de las conclusiones era esa: hay que mostrarle a las niñas que hay mujeres matemáticas, porque muchas se imaginan que ahí no hay mujeres. Y si tú miras un área y dices, voy a ver física de partículas, y mira, y hay puros viejos pelados, y la niña dice, oye, yo no soy un viejo pelado. Ah, es que a lo mejor este no es mi lugar. Entonces es importante demostrar que sí hay mujeres que son físicas de partículas, pero no se muestran a veces sus trabajos. Entonces es importante comenzar a cambiarlo. Ese cambio ya está ocurriendo. Eso es importante también, porque hay más conciencia. Lo empezamos a ver, estaba ahí pero no lo veíamos. Ahora está ahí, pero lo vemos. Y se está comenzando lentamente a resolver. Y eso es súper importante porque efectivamente los talentos están repartidos equitativamente en uno u otro, niñas o niños. Y por lo tanto, si no estimulamos, por ejemplo, el talento científico de una niña, nos podemos perder en el futuro a una gran científica que creyó que en su área no había mujeres y que por lo tanto era un lugar donde no tenía que meterse. Como digo, eso está cambiando, va a ser lento, pero va a cambiar. Gracias. Gracias. Gabriel, a propósito de estos cambios, hoy nuestro país se enfrenta también a cambios de un proceso de cambio, ¿cierto?, que está relacionado también con la Constitución. Entonces mi pregunta es, ¿cuál debería ser el rol o qué rol está jugando la comunidad científica en la discusión, ¿cierto?, de este cambio, a propósito de que vamos a entusiasmar a los chiquillos que ojalá consigan una carrera o puedan estudiar una carrera científica, ¿cierto?, aquellos grandes talentos que ojalá lo logren, pero hoy en día vemos que en nuestro país lo que se invierte, ¿cierto?, en ciencia no es el más óptimo, entonces puede generar un poco hasta una decepción. Entonces, ¿qué rol debería tener la comunidad científica, ¿cierto?, a propósito de esta discusión que hay hoy en la actualidad? A ver, si uno mira las constituciones de distintos países y ve cuánto espacio le dedican a la ciencia, la verdad es que es muy poquito, es una mención nomás. El Estado garantizará la producción de conocimiento en todas las áreas, el acceso libre y democrático al conocimiento a toda la población, algo de ese estilo. Que a mi entender es suficiente. El resto lo hacen las leyes. Y por lo tanto tenemos que estar pendientes a que las leyes refuercen aquello. Recuerden que nuestra actual Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a vivir en un ambiente limpio y libre de contaminación, lo que claramente no se cumple. Y es porque no existen leyes que tomen el espíritu de esa Constitución y lo manifiesten claramente en ley, que es lo que realmente importa. Y por lo tanto tenemos que garantizar aquello, básicamente, que las leyes den cuenta de ese espíritu, que se puede resumir en un par de líneas, ¿ya? Personalmente creo que el rol más importante que tiene la ciencia y la comunidad científica en la redacción de la nueva Constitución
es asesorando a este grupo de personas que van a discutir qué país queremos para el futuro. Y por lo tanto creo que la ciencia tiene un papel importante aportando con insumos para esa discusión, guiándola, llevándola de la mano, mostrando el panorama y entregándoselo a los que van a discutir como un insumo más. Dice, mira, el día de hoy sobre el cambio climático sabemos esto y esto y esto no lo sabemos, y las problemáticas son esta y esta, ahí está, debatan. Vean ustedes cómo la ajustan. Entonces, tengo la sensación de que el día de hoy la función más importante que puede tener la comunidad científica y la ciencia es poniéndose al servicio de esta discusión, aportando con evidencia, guiando las discusiones, para que finalmente en el texto estas visiones que están apoyadas en la evidencia científica tengan una cabida clara. Muchas gracias, Gabriel. Bien, a continuación vamos a hacer una breve síntesis, ¿cierto?, de lo que hemos conversado hasta el momento. Así que invito a Ignacia a que nos cuente más o menos cuál es la síntesis de lo conversado hasta el momento. Bueno, en esta primera parte del programa hemos hablado y conocido la vida académica de Gabriel, además de cómo se dedicó a la divulgación científica, el gusto por la ciencia, cómo descubrió que era un buen comunicador, cómo escribe sus libros, para qué escribir de ciencias, de él utilizando el pensamiento crítico, la importancia de la educación preescolar y primaria, la habilidad de pensar, cómo hacer comunicación científica para los niños y el rol de la mujer en la ciencia. Súper bien, muchas gracias. Bien, Pablo y Juan Pablo, lo invito a preguntar. ¿Qué se le... Aquí vamos. Bueno, Gabriel, en el libro Pandemia, que tiene una bibliografía, muy variada e interesante, nos ha dado material para varias conversaciones en familia y nos llamó la atención lo siguiente, Juan Pablo. Que hay una cita del epidemiólogo Tony Goldberg que dice: si todos los virus desaparecieran repentinamente, el mundo sería un lugar maravilloso. Durante un día y medio aproximado. Luego todos moriríamos. ¿Qué importancia tienen los virus en nuestra vida? Tremenda pregunta, tremenda pregunta. Fíjate que usualmente asociamos los virus y las bacterias con cosas malas. Las enfermedades, ¿cierto? Las infecciones. Pero esos son un porcentaje pequeñito de los virus y bacterias producen eso. La inmensa mayoría no nos hacen nada y todo lo contrario, tienen roles en los ecosistemas que son esenciales y fundamentales. Cada segundo, miles de millones de bacterias mueren debido a que son infectadas por unos virus que se llaman bacteriófagos. Si eso no ocurriera, la cantidad gigantesca de exceso de bacterias que se producirían pondrían en peligro los equilibrios de los ecosistemas al acaparar los recursos disponibles. Y por lo tanto, esos virus son fundamentales para mantener el equilibrio ecológico. Y eso ocurre en un montón de nichos, de lugares distintos de la naturaleza. Ese es un ejemplo. Los virus controlan estas poblaciones de bacterias. Y por otro lado, los virus tienen un rol muy importante en la evolución de las especies. Piensen ustedes que el 5% del genoma humano deriva de secuencias virales. Es decir, un virus infectó al ancestro de nuestras células y dejó un rastro de su genoma ahí, esa información, y la andamos trayendo. Nosotros tenemos pedacitos de genomas de virus metidos en nuestros cuerpos. No solo eso, hay un gen de origen viral que es esencial en la historia evolutiva de los mamíferos. Ese gen se llama sincitina y produce una proteína que actúa como un gancho que permite que la placenta se una al útero durante el embarazo. Si la sincitina no está, la placenta cae y hay abortos espontáneos y por lo tanto es fundamental para el desarrollo de los mamíferos. Y ese gen viene de un virus, ¿ya? Así que los virus tienen roles ecológicos y evolutivos tremendamente importantes. Si los virus desaparecieran, también nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. A continuación, Emilia, con su abuela.
Con su abuela, Con exactamente. su abuelita, con su abuelita. Sí. No, abuela nomás. Ah, bueno. Nosotros con Emilia vimos una charla que usted dio en el planetario, donde derribó 5 mitos acerca de la ciencia moderna. El primero era que solamente usamos un 10% del cerebro, que el agua tiene memoria, que el sol en la botella, me recuerdo el otro que tenía que ver con el ángel caído, y el hombre que inventó la enfermedad. Y Emilia se hizo varias preguntas ahí que se las quiere hacer a Gabriel. La primera pregunta es, ¿usted posee mitos? ¿O alguna vez ha tenido mitos de lo que ocurre en la ciencia? Como por ejemplo que la pandemia no es real. A mí me llama la atención que usted señale que no todo lo que sabemos es cierto. Mira qué interesante. Como científico siempre estoy dispuesto a revisar mis creencias. Y como científico, mis creencias se construyen usualmente a partir de hechos. Esto quiere decir que yo no creo que la Tierra sea redonda o plana. Yo lo confirmo y leo y analizo la información y llego a una conclusión. Ciertamente he tenido hipótesis equivocadas y en el laboratorio nos pasó más de alguna vez que estamos seguros de un fenómeno se producía por algo y la evidencia experimental nos demostró que era por otra razón. Y ahí lo único que nos quedó fue decir, ok, es por allá y nos olvidamos de este otro asunto. Entonces, afortunadamente esa forma de pensar te permite aplicarla también en tu vida cotidiana, ¿ya? Y de esta forma no tengo ninguna de esas creencias medias curiosas que no se basan en hechos, por cierto, como que el hombre no llegó a la luna, o que la Tierra es plana, o que la pandemia no existe, o cualquier hecho que no esté demostrado finalmente. En ese sentido, la ciencia termina siendo como una suerte de antídoto que permite navegar con mayor seguridad por este mar de desinformación que uno encuentra el día de hoy en Internet. Así que esa aproximación, lo que no quiere decir que sea inmune, ¿cierto?, a equivocarme o tener creencias que pueden ser equivocadas. Por ejemplo, yo creo que Colo-Colo es el mejor equipo del mundo, lo que claramente no es cierto, ¿cierto? Menos ahora que está súper complicado. Pero le tengo cariño, y eso ocurre con las cosas que uno cree, ¿cierto? Trato, sin embargo, de que las creencias no dominen mi vida, particularmente en asuntos que son relevantes, donde además existe muy buena evidencia científica. Muchas gracias. Bien, ahora continuamos con las preguntas. Ignacia, Patricia. Bueno, siguiendo con el tema del coronavirus y la pandemia que estamos viviendo o que ya estamos pasando, ojalá, nos surgió la siguiente pregunta con Ignacia. Esto que estamos viviendo a nivel mundial, ¿es una pandemia o una sindemia? ¿Y nos puede explicar lo que es una sindemia? Claro, recientemente los epidemiólogos y los salubristas han empezado a hablar de una sindemia. La sindemia es un concepto relativamente nuevo que tiene su raíz en la palabra simbiosis, sinergia, eso, sinergia, que es cuando dos fenómenos se refuerzan uno con el otro. Por ejemplo, en la sala de clases, uno que es más o menos desordenado se sienta al lado de otro que es más o menos desordenado y entre los dos son mega desordenados, ¿cierto? Eso es una sinergia, se potencian. La sindemia es justamente una pandemia que está potenciada por otros hechos que se relacionan con la salud pública. Por ejemplo, la falta de hospitales, la falta de recursos, la mala alimentación de la población en general, la existencia de enfermedades de base, mal acceso a la salud y cualquier otro factor adicional del cual el virus no tiene la culpa. El virus no causó desigualdad en el área de la salud, pero esta pandemia, ¿cierto?, impacta ahí y uno ve que se mueren más pobres que ricos. Eso es a lo que se refiere a los salubristas y los epidemiólogos cuando hablan de una sindemia, de este efecto sinérgico que una pandemia viral tiene en las sociedades, particularmente en aquellas que son más desiguales, lo que genera que evidentemente la gente que tiene menos recursos lo pase mucho más mal que la gente que tiene más recursos. Entonces, ¿qué cree usted? ¿Que es una pandemia o una sindemia? O sea, se ajusta claramente la definición a la sindemia,
porque estamos experimentando justamente aquello. Los determinantes sociales de la salud, aquellos factores que no están relacionados directamente con la salud de una persona, pero que terminan teniendo impacto, hoy día son súper relevantes para explicar casi todos los parámetros importantes de la pandemia. La tasa de contagio, la tasa de mortalidad, cuántos días estás hospitalizado y cómo te recuperas. Y la verdad es que entre más dinero tienes y mejor acceso a la salud tienes, mejor te va a ir, incluso si te enfermas. Así que sí, el concepto de sindemia parece ser tremendamente oportuno para hablar de esta pandemia. Gracias por su respuesta. Muchas gracias, Gabriel. Y a propósito de la pandemia, siempre surgen las inquietudes. Viene la nueva vacuna con un 90% de efectividad, 95% de efectividad. Entonces, más o menos se puede estimar un tiempo en que esto ya debería en algún momento ser, ¿cómo se llama? Que se acabe completamente todo este fenómeno que estamos viviendo hoy en día. Se puede, bueno, estimación se puede, Sí. pero no sé. Sí. Es complejo, tal vez un año más, por lo menos. Porque recuerden que si bien hay varios prospectos de vacunas que están teniendo buenos resultados, hay que esperar el último informe, y para eso falta todavía al menos un mes y medio. O sea, es posible que de aquí a fin de año, por ejemplo, tengamos al menos una vacuna con buenos pergaminos, por así decirlo. Yo creo que va a tener 2 o 3. La de Moderna, la de Oxford y eventualmente la de Pfizer o la de Sinovac. Capaz que sean más incluso, pero al menos 2 o 3. Pero que exista una vacuna es distinto que yo la tenga puesta en mi brazo. Y por lo tanto hay que fabricarla y distribuirla. Y estamos hablando de miles de millones de dosis de vacuna, algo que nunca se ha hecho en la historia. Y por lo tanto ahora viene el desafío logístico. Como yo fabrico fíjense que ya están hablando de que va a haber escasez de jeringas, porque no hay suficientes en el mundo y hay que fabricar un montón. Entonces ya no va a ser el líquido, va a ser el aparato que usan para poder inyectártelo. Así de heavy está la cosa. Y es porque necesitamos vacunar a un 60% de la población del mundo. Entonces, básicamente, salvado la barrera científica del desarrollo de una vacuna, viene la barrera logística de cómo la fabricamos y la distribuimos. Somos un país que tiene algunos convenios establecidos con algunas de estas vacunas, y muy probablemente vamos a tener acceso temprano a un par de ellas. Siendo optimista, uno podría pensar que tal vez marzo, abril, tener la vacuna en Chile, tal vez, ojalá antes, y de ahí una campaña intensísima de vacunación que debería durar 2 o 3 meses, marzo, abril, mayo, junio, antes del invierno, ojalá. Yo creo que la gran meta que tiene la autoridad de salud en la cabeza es poder resolver la mayor parte de la pandemia antes de que nos pille el invierno y se nos junte otra vez eventualmente con la influenza y con el sincicial. Eso quiere decir que las medidas de distancia social, lavado de manos y uso de mascarilla las tienen que seguir al pie de la letra hasta que se vacunen, ¿ya? Porque la pandemia no ha pasado. Así que ese es el mensaje. Muchas gracias. Pablo, Juan Pablo. Aquí estamos. Juan Pablo es un niño curioso, le gusta mucho leer y se interesa por diferentes temas. Tiene la capacidad de integrar todo lo que va aprendiendo y está ansioso por la respuesta a esta pregunta. Me gustó mucho cuando leí, o más bien que me sorprendió cuando leí en una entrevista que tú eras un niño muy preguntón y que en el colegio te castigaban por no levantar la mano. Yo también soy un niño preguntón mencionado y me gusta aprender de todo. ¿Qué recomendaciones le daría a los papás y profesores de niños preguntones, como yo? Es un desafío porque ciertamente un niño preguntón se puede convertir en un problema en la sala de clase, pues no deja avanzar básicamente. Y por otro lado debería ser un estímulo, por eso se crearon talleres, y los niños más curiosos van a esos talleres de ciencia, de física, de matemática, de biología, y ahí en el fondo tienen un espacio seguro donde manifestar esas preguntas. Pero es interesante, y uno debería ciertamente reforzar esa habilidad para que los niños pregunten, debería premiarlo. Yo les voy a contar mi estrategia, lo que hago yo cuando mi hija me pregunta algo, ¿ya? En primer lugar, cuando mi hija me pregunta algo, no le contesto. Es un pésimo padre. Lo primero es reforzar. Le digo, qué buena tu pregunta. Refuerzo positivo.
Eso quiere decir que me gusta que haga preguntas, pregúntame de nuevo cuando quieras lo que quieras. Y después le digo, ¿y tú qué crees? En el fondo no quiero entregarle la respuesta, quiero que aprenda a pensar. Y por lo tanto, no le contesto para que juntos logremos elaborar una respuesta. Porque si yo a un niño le enseño algo, ¿cierto? Me pregunta algo y yo le enseño, va a aprender una cosa. Pero si yo lo tomo de la mano y juntos construimos la respuesta, le estoy enseñando sin que se dé cuenta un mecanismo que le va a servir para contestar cualquier pregunta. Y por lo tanto, le estoy enseñando ese método que le va a permitir después ser independiente. Por eso es tan importante uno tiene el impulso de contestar y de demostrar que uno sabe. Aguántense. Salgan de paseo por el conocimiento y busquen juntos la respuesta. Va a ser un paseo muchísimo, muchísimo más gratificante. Así que refuerzo positivo, ¿tú qué crees? Y salir juntos a buscar la respuesta. Ok, gracias. Excelente, gracias. Estimada Adrina y Emilia, adelante con su pregunta. Gabriel, con Emilia conversamos también a raíz de que ella quería preguntarte algunas cosas, que hace mucho tiempo las familias contaban con elementos súper sólidos frente a acompañar a sus hijos tanto en la escolaridad, y en la actualidad hay familias que por todo y el sistema educativo también, que por todos estos cambios rápidos y profundos, no hay tiempo para pensar. Y acá es donde Emilia te quiere hacer la siguiente consulta. ¿Qué consejos daría usted a ambas instituciones, escuela y familia, para lograr que seamos pensadores? Hay que empezar a generar espacios que permitan hacer aquello. Por ejemplo, el sistema tradicional de enseñanza, en el cual el profesor expone hechos y los estudiantes aprenden esos hechos, cumple un rol muy pobre en ese sentido. Por eso que en las reformas que se están planteando, uno de los roles más importantes los tiene el aprendizaje basado en proyectos, porque son instancias que permiten justamente hacerse preguntas, la indagación, esto de reconocer el mundo y tener con la curiosidad una pregunta interesante y urgente que contestar. Y esos son muy buenos ejercicios. Entonces tengo la sensación de que si bien estamos en los pasos iniciales, vamos por buen camino. Son estos cambios en los paradigmas de enseñanza, en los modelos de enseñanza, los que pueden permitir finalmente generar instancias educacionales donde las niñas y los niños aprendan a pensar, más que aprender cosas. Entonces, uno puede vislumbrar que nuestro país ya tomó ese camino, porque estamos incorporando ese aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en la indagación, en la pregunta que motiva el descubrimiento, y son, a mi entender, herramientas tremendamente valiosas para lograr aquello, que en el fondo las niñas y los niños no solo aprendan cosas, sino que también aprendan a pensar. Muchas gracias. Patricia e Ignacia. Gabriel, en relación al cambio que tuvimos todos con esta pandemia, al cambio de nuestra dinámica diaria, hay niños que se vieron más afectados con este cambio, niños que tuvieron que hacer sus clases online. Hay un grupito de estos niños que están felices haciendo sus clases en la casa, pero hay otro grupo de niños que lo único que quieren es volver al colegio, y no están tan felices. ¿Cuál es su punto de vista si debemos volver a clases presenciales? Es una súper pregunta también. No tengo una respuesta clara. Es una pregunta complejísima. Y la respuesta es una que típico damos los científicos. Depende de un montón de factores. Depende de cuántos alumnos por sala, depende de la ventilación, depende del uso de mascarilla, y las mascarillas sabemos que los niños más pequeños no la usan tan bien, y los más grandes también la usan un poco mejor, pero tampoco tan bien. Tengo la sensación de que la pregunta más urgente es para marzo. Ahora, quedando un mes de clase, la verdad es que uno puede cuestionar el valor de aquello, excepto tal vez en tercero y cuarto medio, donde puede que sea importante particularmente por los vínculos afectivos. Pero yo creo que el plan importante es para marzo. Ese va a ser el desafío, porque en marzo vamos a tener que volver a clase en pandemia todavía.
Y muy probablemente ahí haya que diseñar planes en los que se garantice una baja densidad de estudiantes y, por ejemplo, hacer que una semana vaya a la mitad del curso y la otra semana a la otra mitad. Y la mitad que se queda en la casa se queda con actividades, no con clases online, porque el profesor va a estar en la sala con los otros estudiantes. Todos con mascarilla, evidentemente, en salas muy bien ventiladas. En marzo todavía en varias ciudades de Chile hace calor todavía, y es posible tener ventanas y puertas abiertas, con clases más cortas, módulos de 40 minutos y luego un recreo cortito, y muy probablemente protocolos de esa naturaleza podrían permitir pensar en volver de manera mucho más segura. Gracias. Gracias, estimado. Bueno, a continuación Emilia hará una síntesis también de esta segunda etapa, esta segunda patita, ¿cierto?, de preguntas, para dejarnos claro de lo que se ha conversado. Ya, en este programa Juan Pablo organizó una pequeña reseña de nuestro gran invitado con un tremendo currículum. En la primera parte generamos preguntas para conocer aspectos de su experiencia personal. Después revisamos el contexto educativo donde nuestro invitado se luchó con sus respuestas, al igual que mis compañeros con sus preguntas. Nos acercamos a conocer más sobre el virus y sobre aprender. Muchas gracias, Emilia. Profesor Sebastián. Está muteado, amigo. Y yo le puse toda la emoción. Ahora sí, vamos llegando al final de nuestro programa. Hicimos 4 rondas de preguntas, ¿cierto? Vamos a agradecer el tiempo de Gabriel, sin antes que nos entregue un mensaje cortito a nuestra comunidad sobre la importancia de investigar, la importancia de la ciencia, el apoyo que deben tener los papás, los profesores, nosotros, ¿cierto?, hacia nuestros alumnos en el sentido de la investigación. Gabriel. Creo que hay que resaltar el valor de las preguntas y de la curiosidad. En ese sentido, sacarse la idea de que para hacer ciencia hay que estar en un laboratorio o tener equipos sofisticados. Sin una buena pregunta, un laboratorio no vale nada. Y por lo tanto, el ejercicio de hacer buenas preguntas, que es un ejercicio intelectual, que no requiere un espacio físico, debería ser el más importante que uno pueda darle a los niños y a las niñas en pandemia. Y de vez en cuando, decirles a uno como tarea o 2 como tarea que traigan una pregunta de su casa, de cualquier cosa que hayan visto, del color del cielo, de la hoja, del comportamiento de los perros, de por qué uno se arruga aquí, por qué allá, cualquier cosa que les haya parecido rara. ¿Y por qué pasa esto? ¿O por qué ocurre esto? ¿O por qué? Y entre todos traten de contestarla. Creo que es un muy buen ejercicio que permite desarrollar esta capacidad de pensar de manera crítica, de compartir ideas, de corregir el rumbo y eventualmente de convertirse en mejores científicos. Como digo, no se necesita un espacio físico, no es necesario tener un laboratorio, solo hay que tener una buena pregunta. Excelente. Preguntas para generar miles de respuestas a veces. Don Pablo, Juan Pablo, despidámonos de nuestro invitado. Ok. Chao, fue un honor estar aquí con Gabriel León. Gracias. Sí, muchas gracias, Gabriel. Muy interesante tus respuestas y, bueno, haber compartido contigo todos estos conocimientos y todos estos consejos que nos has dado. Muchas gracias. No, un placer para mí, Juan Pablo y Pablo. Muy buenas preguntas, por cierto. Gracias por el interés y por la invitación. De nada. Señora Patricia, Ignacia. Bueno, más que nada agradecer a Gabriel su tiempo, su dedicación, sus respuestas didácticas para nuestros niños. Y también agradecer a Historia Activa la oportunidad de conocer a gente tan valiosa como en este caso a Gabriel León y darnos la oportunidad a nosotros, los padres y a nuestros hijos que participan en Historia Activa, de conocer esta gente que hace aportes a la sociedad y tan importantes también. Así que muchas gracias, Gabriel. Bueno, yo quiero agradecer por venir acá, o sea, por estar aquí con nosotros reunidos, porque no podemos vernos. Gracias por dedicar su tiempo a hablar con nosotros y respondiendo. Me gustaron mucho sus respuestas, fueron muy creativas y inspiradoras. Gracias. Gracias, Ignacia. Gracias, Patricia. Nuevamente, gracias por la invitación para conversar.
Señora Adrina, Emilia. Agradecer a Andrés Gabriel. su tiempo, reiterarle los agradecimientos por estar con nosotros, por estar con nuestros niños, por aprender de él un poco más de lo que investigamos de él, por su sencillez, por su humildad, y muchas gracias por estar. Yo quiero agradecerle por el tiempo que dedicó a respondernos nuestras preguntas. También gracias a Historia Activa por la invitación y muchas gracias por todo el tiempo que dedicó. Gracias a ustedes, Y pues, señora gracias a Adrina y Emilia. ustedes también, profesor. Sí, un placer. Gracias. Finalmente, Cristian, nuestro moderador, que agradecemos también. Sí, muchas gracias, Gabriel. Y uno por el programa y lo otro es por atreverse a divulgar la ciencia. Los lectores lo agradecemos y nuestros hijos también lo agradecen. Así que muchas gracias por eso y esperemos que no se acabe nunca tu imaginación para escribir y vamos a estar atentos ahí a tus libros próximos. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristian y Sebastián, por la invitación. Fue un placer. Muchas gracias, Gabriel. Ok. Sumo a todos los agradecimientos. Bien, y damos finalización a nuestro programa número 35 de Historia Activa en esta temporada de pandemia. Agradecemos la presencia de nuestro divulgador, cierto, científico, que tiene excelentes libros que ustedes los pueden encontrar en donde sea, porque aquí los chiquillos ya tienen el libro Pandemia, yo también lo tengo, pero lo tiene otro participante de Historia Activa y que lo están ya difundiendo en el grupo. Así que invitamos también a nuestros alumnos a que consigan este libro, que son muy entretenidos también para aprender más de ciencia. Saludamos a nuestras familias que siempre nos acompañaron todo este tiempo, todas estas temporadas de programas, dejar sus comentarios y esperemos que a lo mejor quede algún programa rezagado por ahí antes de terminar el año. Así que, Gabriel, muchas gracias. Gracias al panel, Un fantástico, placer. lo hicieron muy bien nuestros alumnos. Profesor, hasta pronto, nos despedimos. Chao, chao. Nos vemos. Historia Activa, inicia bien tu día. Historia Activa, conoce día a día. Historia Activa, la historia que motiva. Historia Activa, donde la historia cobra vida. Es hora de escuchar y aprender. Thank you.